Café Caliente. Así es, continuamos con más aquí en la Casa de Café Caliente, señores, y me complace anunciarles un invitado súper especial el día de hoy, y me refiero al reconocido científico y doctor Salvador Moncada. Doctor, bienvenido a Café Caliente. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Es un placer para nosotros tenerle aquí en la Casa de Café Caliente tocando temas súper interesantes el día de hoy. Sabemos que el COVID-19 pues ha venido a impactar de manera impresionante Honduras y a nivel también mundial, y vamos a comenzar hablando por el tratamiento maíz. Doctor, ¿qué tan efectivo es ese tratamiento? No tenemos ninguna idea porque no se ha hecho nunca un estudio que muestre si es o no efectivo. Se está usando sin tener ninguna evidencia que funciona. Y no se sabe si no podría ser dañino o no. De tal manera que estamos y no podemos expresar ningún juicio en favor ni en contra, sino que simplemente estamos observando que se está dando, yo creo, de una manera que no debería, porque debería haber sido sujeto a un estudio clínico exhaustivo antes de dárselo a la población. Doctor, ¿se recomendaría entonces el sacarlo a este tratamiento, el no utilizarlo más? Yo me concentraría en dar los tratamientos con respecto a los cuales hay evidencia en este momento que funcionan. Es decir, hay muy pocos, pero esas son las únicas cosas que funcionan. Un antiviral, que es el Remdesivir, que se ha demostrado que disminuye el tiempo hospitalario de pacientes que tienen COVID y están en el hospital, y el uso de la dexametasona, que es un antiinflamatorio que efectivamente disminuye el número de muertes en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. Aparte de eso, hay evidencia de que algunas cosas podrían estar funcionando, otros antivirales, pero por el momento no tenemos evidencia en ninguna otra medicina que tenga una efectividad ni total ni parcial. Y a eso iba inmediatamente, doctor, con respecto a la vacuna. ¿Cuáles han sido los últimos avances que se han dado? Bueno, como usted sabe, hay muchísimas vacunas en desarrollo. Hay prácticamente 150 vacunas en desarrollo en el mundo, de las cuales varias están en diferentes fases, y de las que están más adelantadas son 6, que están en lo que se llama la fase 3. Esas vacunas ya se sabe que tienen alguna efectividad, y en la fase 3 están siendo probadas en poblaciones más amplias para ver no solo la efectividad, sino que también la posibilidad de que tengan efectos colaterales indeseables. Y además está estudiando a partir de ahí qué tiempo dura la protección, si es que protegen después de ser inyectadas. Doctor, autoridades rusas ya aseguran que tienen la vacuna contra el COVID-19. ¿Es esto real? ¿Es esto posible? Yo creo que hay varias vacunas que están en un estado avanzado de desarrollo, y posiblemente la vacuna que ha sido hecha en Rusia también está en fase 3. El problema es que por el momento no tenemos ninguna información ni de fase 1 ni de fase 2, y la fase 3 parece que se está haciendo al mismo tiempo que se va a distribuir para uso de la población en general. Yo creo que todas las vacunas, no solo la que está siendo hecha en Rusia, sino que todas las vacunas deben de tenerse cuidado y mirarlas con precaución. Yo creo que la mejor forma de asegurar eso es a través de la participación, por ejemplo, en un consorcio que está apoyado por la Organización Mundial de la Salud, y que se trata
de escoger las vacunas más útiles y más seguras. Este es un consorcio que lo han formado países ricos y países pobres, donde se ha puesto una cantidad de dinero precisamente para escoger con criterios científicos y con criterios estrictos cuáles serán las mejores vacunas. Lo que Honduras debería de hacer es concentrarse en trabajar con ese consorcio para asegurar no solo el acceso a las mejores vacunas, sino oportunidades de uso temprano. Doctor, basándonos en su experiencia, ¿para cuándo podríamos tener ya una vacuna totalmente efectiva? Es muy difícil decir eso. Yo creo que para finales de año va a haber evidencia de que hay 2, 3, 4 tal vez vacunas que funcionan, pero esas vacunas no van a haber sido probadas ampliamente en la población. Los efectos colaterales algunas veces se ven después de que las vacunas son usadas ampliamente. Yo creo que para finales de año podríamos tener vacunas que se usan de emergencia en poblaciones de riesgo o en poblaciones de gente que está directamente expuesta a la infección. La gente que trabaja en el sector de salud, los médicos, las enfermeras y la gente que está dedicada a proveer la sociedad de servicios fundamentales, posiblemente van a ser vacunados temprano, posiblemente a finales de año o a principios del año próximo. Ahora bien, para vacunar a la población en general se necesita un gran esfuerzo para producir grandes cantidades de vacunas y además se necesita un sistema de distribución internacional que sea eficiente y efectivo. Y además que asegure la distribución equitativa de las vacunas. Uno de los problemas que estamos teniendo en este momento en el mundo es que obviamente los países que tienen dinero están tratando de asegurar que sus propias poblaciones sean vacunadas primero antes de compartir la vacuna con nadie más. Eso ha pasado en el pasado, en otras situaciones, y habría que evitarlo. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud está precisamente dedicada a ese esfuerzo. Así es, doctor. Sabemos que hay mucha desinformación y sobre todo aquí en Honduras acerca del COVID-19. ¿Qué medios recomendaría usted o cómo podría informarse mejor la población acerca de los últimos avances de la vacuna en contra del COVID-19? Bueno, yo creo que nosotros en Fundación Honduras Global hemos estado produciendo una serie de videos informativos que esperaríamos que sean ampliamente distribuidos. Están hechos en un lenguaje para que la gente en general lo entienda. No se tratan temas científicos a profundidad, sino que es una cuestión informativa. Yo creo que es muy importante que la población esté siendo informada constantemente y alentada y convencida de que, por ejemplo, las medidas de bioseguridad son importantes para evitar la dispersión del virus. El lavado de las manos con agua y jabón, el distanciamiento social, que es importante, y el aislamiento de la gente que está infectada, de los contactos con la gente que está infectada, son importantes para evitar la dispersión mayor del virus de la que ya existe en este momento. De tal manera que un permanente esfuerzo educativo de la población debería de ser una parte fundamental de la estrategia del gobierno para asegurar que de alguna manera se controla la infección que se está generalizando en todo el país. Doctor, según su experiencia, ¿cómo analiza usted el panorama actual, sobre todo aquí en Honduras, acerca de lo que acontece con el COVID-19? Sabemos que tal vez a veces es bien complicado seguir las medidas de bioseguridad con personas de escasos recursos que ni siquiera tienen o poseen aguas en sus hogares. Bueno, eso hemos estado discutiendo desde el principio. Se discute mucho sobre la reapertura de la economía y se olvida que Honduras, más del 60% de la economía es economía informal.
Es decir, es gente que tiene que trabajar, salir a vender algo todos los días para poder comer. Ese es un sector enorme de población y hemos dicho que esa gente debería de ser protegida de alguna manera con ayuda económica y además con la distribución de alimentos. A mí me preocupa mucho que ese sector de la población que es tan grande se pueda quedar en un momento en una situación tal de que no se muera simplemente de la infección, sino que se termine muriendo de hambre. Así es. Doctor, también cuéntenos un poquito, sabemos que las personas son bien complicadas con respecto a todas las medidas de bioseguridad ahí en casita, pero ¿qué consejo usted le mandaría a todas las personas que se encuentran aquí en Honduras? Es lo que estaba diciendo, las medidas de bioseguridad son importantes, el distanciamiento, el lavado de manos, el aislamiento de los infectados. Es muy claro que este tipo de epidemias, la única forma que se pueden controlar mientras no haya medicina y no haya vacuna es a través de medidas de salud pública. Esas medidas incluyen fundamentalmente la detección de los infectados, y eso se hace a través de las pruebas que se han discutido tanto en Honduras y que no se están haciendo las suficientes ni mucho menos. Una vez que los infectados son detectados, se tienen que detectar los contactos de esa gente. Y esa gente tiene que ser aislada para que no infecte a los demás. Un sistema de detección rápida, de aislamiento rápido y de aseguramiento de que no se mezclan las dos poblaciones es lo que da la posibilidad de reapertura de la economía. Si no hay eso, se está mezclando la población enferma con la población que no está enferma y se está agravando el problema. Y termina uno abriendo la economía mucho más tarde cuando se hace mal que cuando se cierra rápido la economía, se detectan los contactos, se aíslan los infectados y demás. Doctor, también se habla bastante de una nueva normalidad. ¿Qué le parece este concepto? ¿Se puede regresar a la normalidad? Es decir, depende de qué es lo que signifique normalidad. Por un lado, a la normalidad, la nueva normalidad tiene que ser respetando las medidas de bioseguridad de las que estamos hablando, con un sistema de salud que debería de apoyarse en este momento. El gobierno debería de estar apoyando directamente el sistema de salud hospitalaria y el sistema de salud pública, y mientras no haya tratamiento, esas van a ser las medidas más importantes para prevenir la dispersión de la enfermedad. Ahora bien, regresar a la normalidad de antes de la pandemia también significa otras cosas. Significa regresar a lo que teníamos antes, que era una sociedad que estaba en una situación muy precaria. La pobreza en Honduras es enorme, la pobreza absoluta le llega a alrededor del 30% de la población. Hay desigualdades sociales increíbles, hay pobreza y al mismo tiempo hay enfermedades debidas a la mala comida, debidas al fumado y lo demás. Yo creo que en vez de regresar a esa normalidad, deberíamos de pensar en las formas que necesitamos adquirir y en los comportamientos que necesitamos adquirir y en las políticas que debemos de implementar para tratar de construir una sociedad mejor de la que teníamos antes de la pandemia. A mí me preocupa mucho que las consecuencias de esta pandemia van a durar por mucho tiempo y que no estamos tomando las medidas necesarias para regresar no a una normalidad previa, sino a una normalidad mejor, en la que los hondureños vivan mejor de lo que han estado viviendo. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos el tiempo de esta entrevista y toda la información que nos ha generado. Muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Gracias. Hasta luego.
Y bueno, ahí estaba la entrevista con el reconocido hondureño doctor Salvador Moncada, que le agradecemos muchísimo este espacio. Y bueno,